Hola, buenos días. Mi nombre es Rosalía Palacios. El día de hoy estaremos presentando el tema de nomenclatura química inorgánica de los elementos metálicos con oxígeno que se conocen como óxidos metálicos. La clasificación de los óxidos es de óxidos metálicos y óxidos no metálicos llamados anhídridos. Hoy tocaremos este tema de óxidos metálicos. La fórmula general de los óxidos indica que tenemos la unión de un metal más el anión el oxígeno. Para que ustedes puedan reconocerlo en la forma breve y sencilla, expresamos aquí el metal más O menos 2. El trabajo del oxígeno menos 2 lo podemos comprender al ver la tabla periódica. En la tabla periódica podemos observar cómo el oxígeno tiene un número atómico 8. El número atómico representa el número de protones y como los átomos en la tabla periódica son átomos neutros, entonces por lo tanto también tiene la misma cantidad de partículas negativas fuera del átomo, es decir, en sus niveles de energía. En la tabla periódica tú vas a verificar cómo está el oxígeno en dos niveles de energía, el interno donde contiene 2 electrones y el externo 6 electrones. Así que cuando nosotros representamos O-2, estamos diciendo que su nivel externo tiene 6 electrones y le faltan 2 para completar 8 electrones y ser semejante a un gas noble. Así que si nosotros podemos expresar la estructura del oxígeno en un tipo de puntos, vamos a mencionar la estructura de Lewis. Veamos cómo la podemos expresar. El oxígeno tiene 6 electrones, así que están dibujados 6 puntos a su alrededor. Y el valor de menos 2 tratamos de simularlo con paréntesis. Así que el átomo de oxígeno siempre va a decir, denme electrones. Para que él pueda suplir esa necesidad, va a encontrar elementos químicos, como en el caso de los metales, que una de sus propiedades son donadores de electrones. Los metales de la familia 1A son el elemento litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Si buscamos el número de valencia en la tabla periódica, encontraremos que el elemento litio tiene la valencia 1, al igual que el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Y observamos que todos ellos pertenecen a la familia 1A. Entonces, esto nos va a ayudar a detectar que estos metales donan un electrón. Para poder expresar que donan, es mejor referirnos a la valencia como estado de oxidación, es decir, más 1. Está donando un electrón. Si yo lo uno a un átomo de oxígeno que está pidiendo 2 electrones, voy a observar que el litio solamente tiene un electrón y va a hacer falta otro electrón. Veamos en la parte del lado derecho. Aquí tratamos de simular la estructura de Lewis del átomo de litio. En lugar de escribir el estado de oxidación más 1, vamos a escribir un puntito, diciendo que es el electrón dispuesto a donar. Y el oxígeno enfrente me está diciendo quiero 2 electrones. Fijémonos aquí en la parte de abajo. Si yo tomo 2 átomos de litio, cada uno dona un electrón y va a suplir el espacio faltante en el átomo de oxígeno. Las líneas rojas simulan el enlace con el átomo de oxígeno, dando una estructura estable. Así que el óxido de litio que acabamos de formar está formado por 2 átomos de litio y un átomo de oxígeno, supliendo la cantidad de electrones necesarios que deben ser 8. Si tengo 6 más 2 que donan estos átomos, tendríamos los 8 electrones. Veamos la fórmula. Aquí la fórmula me está diciendo que tengo Li subíndice 2, son los 2 átomos de litio que mencionamos anteriormente y un oxígeno. Entonces el oxígeno no se escribe subíndice 1 porque ya estamos viendo que está presente un oxígeno. El nombre sería óxido de litio, es decir, la palabra óxido para indicar que es un óxido, la preposición de y el nombre del metal. Veamos el ejemplo del sodio. El sodio podríamos simular en esta parte
un átomo de sodio, dos átomos de sodio y cada uno da un electrón formando el óxido de sodio. Así que tenemos dos átomos de sodio, un oxígeno y formamos el óxido de sodio. En el potasio se da el mismo caso porque tiene la misma valencia, es decir, el mismo estado de oxidación, más 1. Se requieren dos átomos de potasio y uno de oxígeno, dando la fórmula del óxido de potasio. El siguiente, que es el metal rubidio, también dona un electrón y requerimos dos átomos de rubidio para unirlo a un átomo de oxígeno formando el óxido de rubidio. El cesio, requerimos dos átomos de cesio y los expresamos con el subíndice 2 y el oxígeno, un átomo de oxígeno formando el óxido de cesio. En el francio, dos átomos de francio que lo representamos con un subíndice 2 y un átomo de oxígeno. Así formamos el elemento de francio con oxígeno en un compuesto llamado óxido de francio. Esta es muy sencillo porque el elemento que nosotros tenemos dona un electrón, así que todas las fórmulas del óxido que estamos formando aquí siempre se requieren dos átomos del metal y un átomo del oxígeno. Veamos en el caso de la familia 2A. Los metales que encontramos en la familia 2A son el berilio, el magnesio, el calcio, estroncio, bario y radio. Estos elementos donan dos electrones y como el oxígeno solicita dos, entonces se forman enlaces químicos que competen un átomo del elemento y un átomo del oxígeno. Veamos la estructura de Lewis. Aquí tenemos el berilio dispuesto a donar sus dos electrones y el oxígeno dice, ven, yo los tomo. Y veamos aquí la estructura. Con la línea roja estamos diciendo que se enlaza el átomo de berilio con el oxígeno y suple totalmente la necesidad del oxígeno y cubre los dos electrones. Así que solamente aquí requerimos un átomo del metal. Veamos aquí, queda un átomo de berilio, un átomo de oxígeno. Y como estamos metal con oxígeno, estamos formando óxidos y este sería óxido de berilio. En el caso del magnesio, igual MgO, óxido de magnesio. En el calcio también un átomo de calcio, un oxígeno, el nombre sería óxido de calcio. El estroncio también dona dos electrones y el oxígeno pide dos, entonces es SnO, que sería óxido de estroncio. El bario, un átomo de bario que dona dos electrones, el oxígeno pide dos electrones y forma el óxido de bario. El radio, con el oxígeno, nuevamente observamos, son dos electrones, el oxígeno recibe esos dos electrones y forman la estructura RaO, que es óxido de radio. Y los metales, ¿cómo vamos a recordar su valencia? Si nos fijamos que en la tabla periódica tiene familia 2A. Cuando tomamos la tabla periódica, nosotros podemos buscar a qué familia pertenece el elemento y eso nos va a ayudar a tener una idea qué valencias puede trabajar. Así que ya conocimos la familia 1A y la familia 2A. Vamos a ver la familia 3A y daremos ejemplos también. En el caso de la familia 3A es un poco más elaborado. Observemos que los elementos de la familia 3 tienen 3 electrones dispuestos a donar. Tenemos de ejemplo el aluminio, el galio, el indio y el talio. Cada uno de ellos puede donar 3 electrones. Y el oxígeno pide 2. Pero entonces si el aluminio da 2, el oxígeno solamente puede tomar 2. Perdón, da 3 el aluminio y toma 2. ¿Qué sucede con el tercer electrón? Observemos aquí en la estructura. El aluminio tiene sus 3 electrones y el oxígeno solamente pide 2. Aquí vamos a requerir más átomos de oxígeno. Observemos, el aluminio tenemos un átomo de oxígeno y 2 átomos de oxígeno. Si vemos la línea roja, sería suplir un espacio, otro electrón, y el otro electrón se lo dona al segundo átomo de oxígeno. Pero entonces el segundo átomo de oxígeno le queda un espacio libre. Así que requerimos otro átomo de aluminio con sus 3 electrones que puede donar. Entonces,
Este electrón puede suplir al segundo electrón el espacio que faltaba al electrón. Así ya tenemos 2 electrones más 2 electrones, 4 electrones, pero aún me restan 2 electrones del aluminio. Entonces tomamos otro átomo de oxígeno, supliendo los electrones al unirse con el átomo de oxígeno, formando enlace químico. Recordemos en este caso que al formar compuestos químicos podemos encontrarlos en diferentes estados. Puede ser sólido, líquido o gas. Así que cuando son enlaces muy fuertes, forman sustancias en estado sólido. Esta estructura del aluminio, estamos encontrando que tenemos 2 átomos de aluminio para suplir 3 átomos de oxígeno. Veamos cómo se escribe. Tenemos aquí 2 átomos de aluminio y 3 oxígenos. Así que podemos darle el nombre de óxido de aluminio. Como todos los metales de la familia 3A tienen 3 electrones para donar, entonces podemos ver que sería la misma situación que el aluminio. Serían 2 átomos de metal y 3 de oxígeno. Veamos aquí el galio. 2 átomos del metal de galio y 3 oxígenos. 2 átomos del metal indio y 3 oxígenos, 2 átomos del elemento talio y 3 oxígenos. Y los nombres serían óxido de aluminio, el segundo óxido de galio, después óxido de indio y el último óxido de talio. Esta sería la estructura de los elementos que forman óxidos metálicos en la familia 3A. Les recomiendo volver a repasar la familia 1A, 2A y 3A porque nos vamos a encontrar los 3 casos en la siguiente familia. Perdón, en la de la familia de transición. Aquí tenemos antes, permítanme mencionarles que la familia 4A, en la parte superior de la tabla periódica, vamos a encontrar semimetales o metaloides, como llaman algunos, a los elementos de la familia 4 encontraremos carbono, silicio y germanio. Así que solamente tomaremos estaño y plomo. En el caso del estaño tiene 2 valencias, estaño más 2 y estaño más 4. Si yo observo, esto se parece a la familia 2A, que quiere decir si tiene 2 electrones y el oxígeno solicita 2, sería un átomo de estaño y uno de oxígeno. Pero ¿qué sucede con el estaño más 4? Veamos, aquí está dibujado. Estructura de Lewis, el estaño con 4 electrones dispuestos a donar. Un átomo de oxígeno dice, yo solamente puedo recibir 2, que es lo que necesitamos, un segundo átomo de oxígeno. Observemos en la parte de abajo. El estaño reparte sus 2 primeros electrones al átomo primero de oxígeno y al segundo átomo de oxígeno los otros 2 electrones. Traté de mostrarlo con color rojo los 2 primeros y luego con color morado para que ustedes vean que la estructura sería solo SnO2. Entonces vemos SnO2, aquí los 4. Este viene. Y observemos que el plomo, cuando tiene plomo más 4, vendría siendo el mismo. Un átomo del metal y 2 de oxígeno. Pero como observamos tanto en estaño como plomo, tenemos 2 óxidos de estaño y 2 óxidos de plomo. Aquí se va a utilizar la nomenclatura con terminación oso y terminación ico. Si yo tengo estaño, y observemos aquí estaño más 2, va a ser estanoso. Y estaño más 4 sería óxido estánico. Se cambia la N por la N. ¿Sí? Estaño en el nombre, pero aquí se dice estánico. Para el plomo vendría siendo el nombre plumbus. Entonces para el primero sería óxido plumboso y el segundo óxido plúmbico. Siempre la menor valencia va a terminar con oso y la de mayor valencia con ico. Ahora sí, ya pueden acompañarme con los elementos de transición. Los elementos de transición son bastantes, así que solamente tomaremos ejemplos. Primero les voy a pedir
que en la tabla periódica busquen el elemento cromo, y aunque encuentran ustedes que el cromo tiene más de 2 valencias, nosotros estaremos utilizando 2 como nos recomiendan algunas bibliografías. Así que tomaríamos cromo más 2 y cromo más 3. Lo escribimos aquí, cromo más 2 y cromo más 3. Entonces vamos a tener la situación de terminación oso y terminación ico. Veamos aquí, óxido cromoso y óxido crómico. La valencia 2 me indica que solamente voy a tener un átomo de metal y un átomo de oxígeno, óxido cromoso. La valencia 3 me indica que voy a tener 2 átomos del metal y 3 oxígenos. Y tendríamos el óxido crómico. El manganeso sería óxido manganoso y óxido mangánico. Entonces las fórmulas MnO y Mn2 oxígeno 3. El hierro, aunque nosotros decimos el nombre hierro, siempre se acostumbra a pensar con el nombre original, que sería ferroso, ¿sí? Ferroso y férrico. Si hablamos del cobalto, también sería el óxido cobaltoso y óxido cobáltico. Tenemos aquí el níquel, óxido niqueloso y óxido niquélico. El paladio, óxido paladioso y óxido paládico. El platino, óxido platinoso y óxido platínico. El cobre, aquí usamos el nombre cuprus, así que nosotros decimos óxido cuproso y óxido cúprico. La fórmula igual aquí vemos que es más 1 y más 2. Si es 1, ocupamos 2 átomos de cobre para que supla los 2 espacios del oxígeno. Entonces sería Cu oxígeno. Para el cobre más 2, entonces como tiene 2 electrones y el oxígeno quiere 2, sería solo un átomo de cobre y uno de oxígeno. Tenemos la plata, el oro también tiene nombre especial, es óxido auroso y óxido áurico. Si la plata vemos solamente está una vez, quiere decir que tiene solo una valencia, así que escribiríamos la fórmula óxido de plata. Los otros elementos de los elementos de transición tenemos el zinc, el cadmio, mercurio. Y mercurio trabaja con 2 valencias, entonces sería óxido mercurioso y óxido mercúrico. Y aunque existen más óxidos, con eso estaríamos nosotros concluyendo la nomenclatura de los óxidos. Los que no escribí, los recomiendo que ustedes los escriban para que sea práctica escribir fórmulas y práctica escribir nombres. De momento, con esto estaríamos dando por concluido la nomenclatura de los óxidos metálicos y posteriormente nos estaremos viendo para hablar sobre los óxidos no metálicos llamados anhídridos. Espero que tengan un buen día y me despido. Hasta luego.